Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Fernanda Bastidas Velasco. Soy estudiante de Nutrición y Dietética, tercer semestre de la Universidad de Pamplona. A continuación les hablaré sobre la ciudadanía, historia y modelos. Ciudadanía, historia y modelos. Pasado, presente y futuro de la ciudadanía están relacionados a través de un principio que explica la virtud democrática y el fin último de la política y la moralidad. Aunque el concepto de ciudadanía se relaciona habitualmente con el ámbito de la modernidad, su nacimiento se produjo realmente mucho antes, concretamente hace unos 2500 años, en la época de la Grecia clásica. ¿Por qué es tan importante para nuestro mundo la idea de la ciudadanía? Para entenderlo, primero sería necesario hacer un poco de antropología. Cuando decía Aristóteles que el hombre es un ser social, un individuo que necesariamente debe vivir de una u otra manera en un ámbito comunitario, por lo tanto el eje de la comunidad democrática no puede quedar definido por un determinado individuo o grupo, sino por el conjunto de las relaciones y vínculos interindividuales que se conforman a nivel de lo más libre e igualitario posible. Dentro de la historia de la ciudadanía abarcaremos 4 principios básicos, en el cual empezaremos con Grecia, que en materia política Grecia nos ha legado 2 modelos que vamos ahora a presentar y analizar: el modelo ateniense y el modelo espartano. En el modelo ateniense, las características básicas del mismo tienen que ver con un desarrollo de la idea del demos, que es pueblos, y de la participación ciudadana, de la aparición de una subjetividad reflexionante y en consecuencia del sujeto político. En sus inicios, en Atenas, funcionaba un sistema jerárquico en que si no era autoritario en el sentido de que los gobernantes no podían hacer aquello que consideraban conveniente. Sucedía más bien en lo contrario, pues estos estaban obligados a responder periódicamente ante los ciudadanos. En el modelo espartano, Esparta fue predominante en su época debido al modelo político y por las obras de Platón y Aristóteles. Entre los más importantes, Esparta adoptó y siguió una política de conquistas que convirtió a las virtudes militares en los más importantes para sus ciudadanos. Entre otras cosas, cambia el sistema de gobierno y consejo de ancianos, consolidándose un modelo socioeconómico basado en la opresión de los ilotas condenados a la esclavitud. En Esparta nada estaba por encima de la virtud de la disciplina guerrera. Tenía como finalidades defender el orden y la estabilidad y todo lo demás que se vinculaba a ello. En Roma se considera como una forma de gobierno democrática o no desde el punto de vista de la actualidad. Recordemos que república y democracia no siempre son la misma cosa, lo que puede discutirse en que ha permitido mantener un camino que es el que nos ha conducido al momento en el que nos encontramos. El modelo romano fue estático, sino que evolucionó en varias y diferentes fases. En la primera fase, los Graco, Tiberio y Cayo, creadores del Partido Popular, llevaron a cabo una serie de reformas que se basaban en elementos democráticos, pero también en otros de corte más demagógico. De segunda clase, una especie de semiciudadanía que no implicaba los mismos derechos que los de la primera clase. En la época del Principado se produjeron 3 fases en las que la ciudadanía aumentó en número. En la primera fase, en el año 27 a.C. y el 14 después de Cristo, cuando Augusto otorga la condición ciudadana a los soldados que, no siendo ciudadanos, finalizaban su actividad militar. En la segunda fase, durante los reinados de Claudio y de Adriano, el primero otorgó a la ciudadanía a muchos no itálicos, además de animar a los galos a formar parte del Senado y a ocupar cargos políticos. En la tercera fase, es la más importante, el emperador Caracalla promulgó la Constitución Antoniana o Decreto Antoniano en el año 212, que se convirtió en la ley más importante y reconocida relacionada con la ciudadanía romana. Las ciudades estado-italianas. A finales de la Edad Media, en el norte de Italia se organizaron una serie de ciudades-estado independientes desvinculadas de los estados que llegaron a adoptar regímenes republicanos. Entre ellas nacieron de esta manera las repúblicas de Florencia, Venecia, Pisa, Génova, Milán, Bolonia, Siena, entre otras, que contaban con autoridad propia tanto política como judicial. Prueba de su importancia es que poco después surgió en sus dominios nada menos que el Renacimiento. La era de las revoluciones.
En el siglo XVIII cambia drásticamente el panorama relativo al principio de la ciudadanía y por extensión a la política en general. Los principios que definían el funcionamiento de la política comienzan a cambiar a la vez que abre el ejercicio efectivo del poder. Por ejemplo, mientras que en épocas anteriores se remarcaba la importancia de las obligaciones, en esta nueva etapa histórica el lenguaje de los derechos cobra una relevancia que no volverá a perder. Este nuevo lenguaje de los derechos se acabaría plasmando históricamente en dos revoluciones decisivas, la americana y la francesa. En la Revolución Americana se crea un nuevo estado, los Estados Unidos de América, donde se pasó de ser súbdito británico a ciudadano estadounidense. Las 13 colonias americanas que habían pertenecido al Imperio Británico se independizaron, primero con la Declaración de la Independencia de 1776 y después con la ratificación de la Constitución de 1789. En la Revolución Francesa se toma como eje estructural del modelo político de la soberanía popular una serie de derechos que promulgaron a través de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Entre ellos están los derechos civiles como la igualdad ante la ley, el fin del sistema de detenciones discrecionales o la libertad de expresión. La formulación de los derechos políticos, sin embargo, fue mucho más controvertida. Una medida importante la encontramos en la decisión tomada por la Asamblea Nacional en el año de 1790, según la cual se eliminaban totalmente los diferentes títulos de rango social. De esta manera todo el mundo pasaba a ser un ciudadano, al menos en la teoría.